Amén, amado. Rezaremos. Vamos a orar a nuestro Señor para que nos ayude y nos bendiga. Señor mío, Padre, te ruego tu bondad, tu misericordia en nosotros, para que nos concedas, mi Señor, buen entendimiento de tu palabra. Por medio de tu Espíritu, tú ilumines, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para comprender tus escrituras, Padre. Y así podamos tener edificación, mi Señor, comprendiendo tus palabras, andar como tú enseñas en ellas. Te ruego esta tu ayuda, mi Señor, así nos bendigas y envíes bendición y vida eterna en medio nuestro, Señor. Amén. Vamos a abrir, amados, nuevamente en 2 de Timoteo 3. De Timoteo 3 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando hablábamos de este peligro, recordábamos a la ferocidad y a la maldad de aquellos endemoniados y cómo estuvieron así bajo el dominio de esta legión, como se le llama. Y así serían en los postreros días. Y lo que viene a decir es que habrá hombres, luego dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y los postreros días serán tiempos así, peligrosos, feroces, malos, hombres sin control, hombres sin pudor, como leíamos también en los evangelios. Y así hay hombres hoy en día. Meditábamos estas cosas para también poder entender, mis hermanos, que lo que Dios está haciendo en las naciones con sus juicios y matando, dando muerte a sus enemigos, es justo. Porque, como leímos también en el libro de Deuteronomio, Él es justo y recto. Y toda su obra es perfecta y es hecha con justicia. Entonces, debido a que los hombres viven en estas maldades, por ello Dios los está juzgando y castigando y haciéndoles morir, para también luego de muertos echarlos al Hades. Pero también sigue mencionando aquí otras maldades más de los hombres. Dice el versículo número 3 y 4. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios. Y el 5 añade, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y hemos visto hasta el versículo número 2, hablando acerca de los hombres impíos, que es esto de la impiedad, no hacer justicia. Y luego en el versículo 3 comienza diciendo, sin afecto natural. Y miren en el libro de Amós, Amós 1. Señor hablando por medio del profeta acerca de sus juicios. Y en el versículo número 11 dice de esta manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. La obra mala de Edom
se le llama también violar todo afecto natural. Jacob y Esaú. Edom es Esaú, Jacob, Israel. Y aquí dice que Edom o Esaú persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Hay una obra de aborrecimiento, aún en este caso como hace Edom respecto a Jacob o Israel, aún al pariente. En este caso del hermano al hermano. Aborrece y persigue, violando así todo afecto natural. Pues se esperaría de que tengan afecto natural entre hermanos. Pero Edom, por maldad, persigue así a su hermano y viola todo afecto natural. Y amados, mencionábamos la enseñanza anterior, lo que habla también el Espíritu, diciendo que la ley ha sido dada para los parricidas y matricidas. Y mencionábamos esto en cuanto a desobedientes a los padres. Que también, mis hermanos, es no tener afecto natural. Porque que un hijo o una hija se levante contra su padre o contra su madre para hacerle violencia, para darle muerte, es justamente lo que aquí dice en Amós, violar afecto natural. No tener afecto natural. O que los padres o la madre se levante para dar muerte a su hijo o a su hija, o hacerle violencia, como también hay padres hoy en día que violan a sus hijas, para hacer todo tipo de obra mala contra los que han engendrado, también es falta de afecto natural. O también como, recuerden esto, el Señor, vienen a preguntarle, Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y es conocido también por nosotros, mis hermanos, como entre hermanos, luego de que el padre o la madre mueren y ya no están los padres, se pelean por la herencia. Fueron hermanos, todo bien, en paz, hasta que el padre murió, luego muere la madre, o viceversa, porque son ellos los que luego darán en testamento las heredades, pero comienzan a pelearse. No hay afecto natural. Y todas estas maldades también la vemos hoy en día. Aún miren, nuestro hermano Job, el Señor lo prueba así con esta sarna maligna. Y él dice en un momento que aún su aliento vino a ser extraño para su mujer, aunque por los hijos de sus entrañas le rogaba a ella. Job, su mujer, y ella conocía el aliento de él, pero aún el aliento de Job le vino a ser extraño a ella. Y hermanos míos, el afecto natural hoy en día se viola, se quebranta entre los hombres. No hay esto conforme dice Timoteo. Y en Romanos, miren, 12:10 lo que dice. Allá dice sin afecto natural, y aquí lo pone de esta manera, miren. Con lo contrario. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Allá dice sin afecto natural, aquí es algo fraterno. Y le añade amor fraternal. Y esto también, como dice, de los que tendrán apariencia de piedad, hoy en día los apóstatas lo violan. Hallamos a alguien que dice ser creyente, comenzamos a compartir de las escrituras, del evangelio, y cuando se dan cuenta que el Dios que ellos tienen no es el Dios de las escrituras, ¿qué dicen? Bueno, esa es tu interpretación, yo tengo la mía, pero no importa, creemos en un mismo Dios. Pero bueno, sí, no vamos a estar unidos, pero bueno, creemos en el mismo Dios, somos hermanos. Sin afecto natural. Porque si decimos ser hijos del mismo Dios, ¿cómo es que vamos a estar separados? No hay afecto natural, aún entre los apóstatas.
No, ese es tu corriente, yo tengo mi corriente, tú tienes tu denominación, yo tengo la mía, tú piensas así, yo pienso así, pero finalmente creemos en un mismo Dios, tenemos las doctrinas esenciales allí unidas, pero claro, no podemos andar juntos. Y violan así lo que aquí dice Romanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y así son estos días, mis hermanos. Hay hombres, como dice el Espíritu por medio de nuestro hermano Pablo, sin afecto natural. No tienen afecto natural. Ahora también sigue diciendo el Espíritu Santo en Timoteo, sin afecto natural, implacables. Alguien implacable por la misma palabra que esto significa, es alguien que no se aplaca o no tiene misericordia, o que no sosiega su ira, o que guarda para siempre el enojo. Y quiero que vean, miren, en Ezequiel 25, para entender cómo es esto de hombres implacables. Miren lo que el Señor habla en cuanto a los filisteos. Ezequiel 25, versículo número 15. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Estos filisteos tuvieron venganza y destruyeron, dice, por antiguas enemistades. Y volvamos al libro de Amós, porque no lo leímos completo por este propósito. El versículo número 11 del capítulo 1. Así habla de Edom. Amós 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Perpetuamente ha guardado el rencor. Y recuerdan cómo Jacob, cuando se entera que Esaú viene a él, envía dádivas para calmar el furor de Esaú. Esaú no le hace nada allí. Sin embargo, ese enojo permanece en sus descendientes, porque aquí dice, perpetuamente ha guardado el rencor. Lo ha guardado perpetuamente. Y los descendientes de ellos se levantaron contra los descendientes de Jacob. Miren Jeremías 3. Para entender lo que es contrario a ser implacable. Jeremías 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Es decir, Dios se aplaca su ira, sosiega su ira, su enojo. ¿Y qué Dios como tú, dice el profeta Miqueas, que perdona la maldad de su pueblo y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, dice, porque se deleita en misericordia. Nuestro Dios es un claro ejemplo de lo que no es ser implacable. Ahora, nuestro Dios no es implacable con los suyos, con sus escogidos, porque hacia ellos no guarda para siempre el enojo, porque por medio de Cristo Jesús, Él ha aplacado su ira y su furor contra los pecadores que Él ha salvado y va a salvar. Ha aplacado su enojo. Ahora miren, mis hermanos,
Los hombres son implacables. Contrario a nuestro Dios, no tienen misericordia. No se aplacan en su ira, en su enojo. Y como leíamos allá, destruyen por antiguas enemistades. Y miren Mateo 18 para añadir algo más. Mateo 18 desde el versículo 23. El Señor viene hablando acerca de si tu hermano peca, ve y repréndele, si se arrepiente has ganado, si no toma uno o dos, y igual, si se arrepiente le gana, si no dilo a la iglesia, si se arrepiente lo gana, si no tenle por gentil y publicano. Pero el propósito es, miren, Pedro le pregunta en el versículo 21, primeramente dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto es justicia. Ahora, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire la misericordia. Este pidió que le tenga paciencia, que se lo iba a pagar. Pero lo que se le dio fue más allá de eso. Porque se le soltó y se le perdonó la deuda. Misericordia. Y recuerden lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Cómo nos ha perdonado todo. Ahora, sigue diciendo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo a quien se le perdonó, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una cantidad mucho menor que la que él debía. Y haciendo de él le ahogaba, le presionaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Miren, hermanos míos, los creyentes debemos perdonar a nuestros hermanos cuando, como aquí se enseña, viene arrepentido. En Lucas dice, si se arrepiente, perdona. Y viene arrepentido y se tiene misericordia. Pero hay algo más que nos enseña el perdón de nuestro Dios que debemos hacer los creyentes. Que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? Nos perdonó todo y también olvidó nuestros pecados. No los tiene en cuenta, no los tiene en memoria. Así es que los creyentes deben perdonar sus ofensas o las ofensas a sus hermanos. Ahora, ¿hacen esto los hombres? Recuerden, antiguas enemistades han guardado perpetuamente el rencor. Son implacables. Y a veces hemos oído de hombres y de mujeres, esposos. No, pero tú me hiciste tal cosa. No, tú me dijiste así. ¿Cuándo fue eso? Hace 5, 10, 15 años. Y guardan así perpetuamente estas cosas.
Entonces, mis hermanos, son hombres así, implacables, que aún teniendo a alguien enfrente que pide misericordia, pide perdón, no. Lo ahogan, lo presionan y no reciben eso. No tienen paciencia, son implacables. Y hermanos míos, por ello también es justo lo que Dios está haciendo. Porque hay hombres así, que no se aplacan en su enojo y en su furor. Ahora, debo decir que nuestro Dios, aunque Él se aplaca para con los suyos, para con los que no son suyos, Él ciertamente retiene el enojo. Y aún está escrito, mis hermanos, el día de la venganza está en su corazón. Pero como dice la Escritura, si el impío se arrepiente, vivirá. Él tendrá misericordia de él. Se aplaca. Sin embargo, los hombres no hacen así. Retienen perpetuamente el enojo, el furor, se vengan por antiguas enemistades. Y es justo lo que Dios está haciendo también, porque así hacen los hombres. Ahora añade algo más. En Timoteo dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Qué es esto de calumniadores o de calumniar o levantar calumnia? Es hablar falsedad contra otro o de otro. No es hablar, mis hermanos, acerca de otro lo que verdaderamente es, sino hablar falsedad contra otro. Y miren, en 1 Samuel 19. Déjenme, ya lo apunté más. Perdón, es 2 Samuel 19. Dice desde el versículo número 24 al 27. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en el que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Recuerden, David sale perseguido y ahora vuelve en paz. Y Mefiboset no había hecho ninguna de estas cosas todo ese tiempo. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y el rey respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Esto le dijo él a su siervo, Siba. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Cuando el rey sale, ahora vuelto, David le dice a Mefiboset, ¿por qué no saliste conmigo? ¿Por qué no fuiste conmigo? Y Mefiboset le dijo, por cuanto él era cojo, de que le había pedido a su siervo que le ponga listo un asno para ir tras el rey. Pero el siervo no hizo así, sino que dice, lo calumnió. Ahora, miren en el capítulo número 16. Siba llega ante David
Leamos desde el versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre, Mefiboset, hijo de Saúl. Y Siba el criado dice de Mefiboset, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. David se está huyendo, entonces ahora el reino, como yo soy hijo de Saúl, me va a quedar a mí. Pero ¿fue eso lo que dijo Mefiboset? No, porque hemos leído que él, delante del rey, dice, yo le pedí esto a mi siervo, pero no fue así. Antes bien, él me ha calumniado. ¿Cuál fue la calumnia? Decir que Mefiboset habló tales palabras. Es decir, mintió. Mintió contra su señor, este criado. Y hermanos míos, Mefiboset dice, él me ha calumniado. Testificó mentira, fue un testigo falso, mintió, engañó delante de David acerca de su señor. Eso es calumniar. Levantar un falso testimonio, una mentira contra otro, para hallar también, mis hermanos, un favor. Miren también el Salmo 109. Salmo 109, el versículo número 20. Dice, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. ¿Ven? Calumniar o hablar mal contra alguien. Y recuerdan también cómo Pablo en Romanos dice acerca de los que le calumniaban, que ellos decían, hagamos males para que nos vengan bienes. Pablo no decía eso, pero era una calumnia, es decir, hablaban contra él esas cosas, pero mintiendo, en mentira. Entonces, hermanos míos, una calumnia es hablar algo contra alguien, mintiendo, y también para hallar un favor. Porque, hermanos míos, los hombres también son así. Miren Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Amados, un hombre delante de otro hombre y le saluda y todo ello, pero detrás de él hablando cosas contra ese. En una empresa, un hombre, para poder hallar favor delante de los que están por encima de él, entonces levanta calumnias contra otros para que los otros no sobresalgan y él quede encima. Miente, hablando así contra sus compañeros de trabajo. O hablando toda clase de mentira para él quedar bien y los otros queden mal. Son calumniadores. Hablando así mal, mintiendo o testificando, fulano hizo así. No, esto fue así, 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 y engrandeciendo aún más, engañando aún más. ¿Para qué? Para sacar un provecho para ellos mismos. Y es una obra de soberbia. Claro, cuando después saludan,
a aquel contra el cual han hablado, lo saludan. Oye, sí, ¿qué tal? Y todo ello. Son de labios mentirosos. Son hipócritas. Y en el Salmo 119, testifica que esta es una obra de soberbia. Miren, el versículo 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. La calumnia es una obra de soberbia, de altivez, porque yo quiero prevalecer y quedar por encima de otro. Entonces voy a hacer lo posible para hablar mentiras contra esos sobre los cuales quiero estar, para que queden allí abajo y yo quede en alto. Ahora, y cuando a alguno de estos hombres, mis hermanos, es tremendo, se le ha descubierto su calumnia, su mentira, su engaño, su falso testimonio, no les importa, siguen en su soberbia. ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? A ver, ¿qué me vas a hacer, pues? Nos veremos allá en el careo. Y comienzan a hablar de juicio y de todo ello. Tú me has calumniado, te voy a denunciar. Denúnciame, pues. Son soberbios, son altivos. Y es justo el juicio de nuestro Dios contra los hombres, completamente, a causa de sus calumnias, que también levantan unos contra otros. Ahora, 2 Timoteo sigue diciendo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y añade intemperantes. Y esto es, mis hermanos, un intemperante es uno que no tiene poder, o también, como conocemos, uno que no tiene dominio propio. Un intemperante. Y miren en Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 32. Dice de esta manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tarda en airarse. Ahora, ¿qué es lo contrario? Uno que se enoja prontamente. No tiene dominio, no tiene control de su enojo y va hacia adelante. Y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, que no gobierna su espíritu, no es señor de su espíritu, sino que es intemperante, prontamente va hacia adelante. El capítulo 15, versículo 18 dice, miren, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, el que tarda en airarse es contrario al iracundo. Un iracundo, el que es intemperante, prontamente responde y dice, promueve contiendas. Entonces va a reaccionar así muy rápidamente en sus pasiones. Capítulo 14, versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Impaciente de espíritu, o un intemperante. Y el capítulo 29, versículo 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Un intemperante es un necio que no es dueño de su espíritu, no se domina, es impaciente y da rienda suelta a toda su ira. Y miren esto, amados. Los hombres son amadores de sí mismos. Se les ha enseñado a amarse a sí mismos y a no dejarse ser pisoteados por nadie. Que nadie los pisotee. Entonces, si tú tienes ese pensamiento acerca de ti, viene otro a humillarte con palabras o afrentas, como el hombre es intemperante, ¿qué va a hacer? Si le insultaron, él va a reaccionar con insulto, prontamente. O si le insultaron, va a ir más allá de un insulto, va a ir a golpear al otro. Si el otro le insulta y le golpea, ese también, como es intemperante, va y le insulta y se envuelven en una contienda, en una rencilla, en un pleito.
porque no son dueños de su espíritu. Son intemperantes. Y los hombres como los conocemos hoy en día son pleitistas. Porque no tienen dominio, no tienen poder en ellos, sino que dan rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, y particularmente lo que hemos hablado acerca de su enojo, de su ira. Así reaccionan, no se contienen. Así son los hombres también, intemperantes, y añade otra más, dice, crueles, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Y esto de ser crueles, mis hermanos, tiene que ver con la actitud de los animales, es decir, ser salvajes, como animales. Y un cruel es uno que no tiene compasión también. Miren Jeremías 50. Jeremías 50, el versículo 42 dice: arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Hablando de estos que vendrán contra esta nación, dice acerca de ellos que son hombres crueles y no tendrán compasión. La crueldad tiene que ver con no tener compasión, no tener misericordia. Hemos hablado un poco de eso en los que no tienen afecto natural, sin afecto natural. Y tiene que ver con la crueldad también, porque miren, amados, Lamentaciones 4. Viene el juicio contra el pueblo, son llevados en cautiverio. Y miren, desde el versículo número 2 de Lamentaciones 4 hasta el versículo 4 dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Miren lo que hacen los animales. El chacal da la teta, amamanta a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Miren, dice que aún los chacales dan la teta. Pero ¿qué pasaba con los niños de pecho? Su paladar se había pegado. Su lengua se había pegado a su paladar de la sed. Niño de pecho, ¿qué necesita? Pecho, ser amamantado, ser saciado así. Pero estas mujeres no hacían eso con sus hijos. Y miren cómo su maldad es peor, porque los compara a los chacales, animales irracionales, pero daban la teta a sus cachorros, amamantaban a sus cachorros. Y aún más llegó la maldad de algunas mujeres que aún se comieron a sus propios hijos, como también algunos animales hacen, comiéndose a sus propios hijos, matando a algunos de sus hijos, crueles, como animales salvajes. Y compara aquí a la avestruz, ¿verdad? Son como la avestruz en el desierto. Y en cuanto a esto, miren lo que dice en el libro de Job acerca de las avestruces, cómo son. Capítulo 39 de Job. Desde el versículo 13 en adelante. Job 39, desde el versículo 13, dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos,
y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. ¿Qué pasa con las avestruces? Ponen su huevo con esfuerzo, como las gallinas, recuerdan cómo cacarean al poner su huevo, pero lo dejan allí, se olvidan, desamparan y olvida que el pie lo puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. No los cuidan. Dice, así fueron estas mujeres como las avestruces en el desierto, olvidando, dejando a sus hijos. Oh, amados, sí, hablábamos un poco de esto también. Hoy en día las mujeres son como las avestruces. ¿Cómo? Dan a luz hijos, pero no los crían. No les importa. No los amamantan hasta el tiempo que necesiten, sino que los despegan de los pechos antes. ¿Por qué? Porque ellas tienen que trabajar. Tienen que dejar a sus hijos con otros. Y no les importa. Y hay quienes aún padres y madres no velan por sus hijos, no les importan, los abandonan, como dice aquí acerca de las avestruces. O hay madres y padres que quieren dejar a los hijos con la abuela los días sábados por la noche porque ellos tienen que ir a una fiesta. Los desamparan. Se aman a sí mismos y prefieren sus deleites que quedarse en casa con sus hijos. Y esto lo hemos mencionado, cómo el Señor ha trastornado el camino de los impíos estos días, cómo los tienen en casa. Y algunas mujeres, algunos hombres ya no saben qué hacer. Claro, porque no los criaron durante mucho tiempo. Y ahora aún más porque durante todo el año no van a poderlos enviar al colegio. Y los van a tener en casa. Ahora verán el mal que han hecho. Ojalá se vuelvan de sus maldades. Pero esto es lo que han hecho como el avestruz. Olvidan a sus hijos y no los aman. Por amarse a sí mismos, no tienen afecto natural, son crueles, son salvajes. Y son como la Escritura dice, el Señor hablando acerca de su pueblo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y añade algo, dice, aunque ella olvide, yo no olvidaré. Es algo muy malo, muy cruel, de salvajismo, para decirlo así, de salvajes, de hombres malos, olvidarse de lo que dieron a luz. Pero puede pasar porque el Señor dice, aunque ella olvide, yo no olvidaré. Eso sucede. Y amados míos, hay hombres crueles así. Y hombres también que son como animales. Por eso el Señor hablando a su pueblo dice, no seáis como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados, si no, no se acercan a ti. O como también la Escritura habla, animales indómitos, sin dominio, o que no han sido sujetados. Y los hombres son así como animales indómitos, sin ser domados. Son salvajes, cada uno corriendo tras, por decirlo así, su propio instinto, su propio deseo, su propia pasión, sin pensar. Y miren, Proverbios 28. Versículo número 15, lo que dice. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Un animal, león rugiente, que desea presa, y oso hambriento, va y mata para comer, es el príncipe impío. Amados, yo por lo menos hasta el momento
no he conocido en estos años un príncipe creyente. Y en nuestra nación, los que han gobernado esta nación los últimos 30 años han sido así: leones rugientes, osos hambrientos, robando, buscando su propio beneficio, hombres corruptos. Y así son. Ahora, los apóstatas también son así. Hace algunos años, por el norte de la ciudad, había una mujer vendiendo sus canchitas. Y se le veía pobre. Y le compramos, le comenzamos a anunciar. Y esta mujer decía que vendía porque en el movimiento misionero mundial le pedían el diezmo. Y tenían que dar porque ellos tenían que sostener el canal de televisión que tenían y los satélites que estaban enviando para tener el canal de televisión. Y ese hombre, Rodolfo González, es león rugiente y oso hambriento. Y todos los que están con él son así. Son impíos sobre los pobres, sacando provecho, queriendo presa, engordándose de la lana. Así son los apóstatas. Por eso les decía la enseñanza anterior, que salen y piden que depositen en sus cuentas bancarias, pero no les piden vamos a congregarnos, porque aman el dinero, son animales, así. Y también acerca de los apóstatas dice la Escritura, animales irracionales. Así les llaman. Entonces son crueles también los hombres, y dice, habrá hombres así, crueles también. Y luego añade, al final del versículo 3 en Timoteo, aborrecedores de lo bueno. Es decir, mis hermanos, detestan lo bueno. Y el profeta Isaías dice, ay de aquellos a lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hay hombres que llaman aquello que es bueno, le llaman malo. Aquello que es dulce lo tienen por amargo. Y aquello que es luz lo tienen por tiniebla. Y lo aman. Y van tras eso. Y como dice en el Salmo 52, miren. Hablando de los hombres malos, en este caso de Doeg Edomita, dice el Salmo 52, versículo 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Los hombres son así, aman el mal más que el bien. Y ayer el Señor me concedía meditar en esto y verlo. Mientras salía a hacer una diligencia, en una de las calles, mis hermanos, había un hombre sin polo, descubierto su parte de arriba de su cuerpo. Pero ¿saben qué tenía? Estaba en la calle, estaba descubierto, sin polo, pero ¿saben qué tenía? Cubierta la nariz y la boca. Miren, son capaces de desnudarse, pero claro, tapan la nariz y la boca. Lo que no deberían tapar, tapan. Y lo que deberían tapar, no tapan. Porque aman lo malo, aborrecedores de lo bueno. Las mujeres también así, saliendo casi desnudas a la calle, pero claro, tapada la nariz y la boca para no contagiarse. Claro, porque eso es sencillo de guardar. Pero el cubrir el cuerpo con pudor, con modestia, eso no. Porque aman lo malo y aborrecen lo bueno. Y miren otra cosa también que en estos días también da testimonio de cómo los hombres son amadores de lo malo, cómo aborrecen lo bueno. Muchos llegan a sus casas y hay alguien allí en la puerta que los está esperando para que alcen los zapatos y echarles lejía o algún tipo de desinfectante para que no ingresen con algún virus de la calle. Y le echan así, algunos llegan a su casa, se quitan la ropa y
la ponen en una bolsa para no contaminar la casa y lo lavan, se lavan la mano. Ayer veía a un hombre en el alimentador del Metropolitano, subió y ¿saben qué comenzó a hacer? Antes de sentarse, agarró su pomito que tenía alcohol y comenzó a rociar en el asiento, en la ventana, en la baranda que tenía enfrente. Se echó él. Hay algunos que se echan así el alcohol y en todo el cuerpo. Y hermanos, eso es sencillo de hacer. Pero de este hombre que vi en el Metropolitano, un arete en la oreja, tatuado todo el brazo. Aborrecedores de lo bueno. Y pueden hacer todas esas cosas, pero no pueden hacer lo que es verdaderamente bueno. ¿Y qué es lo bueno? Dice el profeta Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante el Señor. Pero no lo hacen. Eso es lo bueno y no lo hacen, lo aborrecen, no se quieren humillar. Pero lo malo sí lo hacen. Y ese es un testimonio de nuestro Dios contra ellos. Y aún son aborrecedores de lo bueno. Así, miren, Jeremías 4. Miren lo que dice. Jeremías 4, versículo número 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y miren, hablando de su pueblo, de Israel en aquel tiempo, que debían conocerle teniendo la ley. Ahora, ¿qué diríamos de los gentiles que estaban sin ley? Si estos fueron sabios para el mal, ¿cuánto más los gentiles o los griegos, como menciona Romanos? Por eso Romanos dice: son inventores de males, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Saben hacer el mal, pero el bien no. E inventan males. Y ya durante nuestros días se siguen inventando muchos males, muchas maldades. Porque los hombres van de mal en peor, aborreciendo lo bueno y amando lo malo. Y aún más los apóstatas, porque no quedan de lado en esto. A los que siguen la justicia, la piedad, y se apartan y no tocan lo inmundo, como dice Corintios, ¿cómo les llaman? Legalistas. Le llaman legalistas a los que no tocan lo inmundo, como dice Corintios. Legalismo, dicen Sugel Michelén, Miguel Núñez, Marcos Peña y todos ellos. Paul Washer, MacArthur, todos ellos legalistas. Dicen que son los que no buscan tocar lo inmundo. John Piper prefiere estar al lado de la mundanalidad, así, con el halo. Aborrecedores de lo bueno. No aman la piedad, la justicia. Ahora Timoteo sigue diciendo, amados: versículo 4 dice: traidores. Y, amados, un traidor es un desleal, como también lo fue Judas. Y miren en cuanto a esto lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo 10, desde el versículo número 17. Dice de esta manera: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora miren lo que dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
Un creyente que tiene un hermano incrédulo. Este hermano incrédulo violará todo afecto natural y será un traidor porque lo entregará a su hermano que es creyente. O los hijos incrédulos de padres creyentes serán traidores porque entregarán a sus padres creyentes. O también lo contrario, los padres incrédulos de hijos creyentes entregarán a sus hijos. Y en Lucas 21, miren lo que dice. Versículo 16 de Lucas 21. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, como para que nadie tenga duda de esto. Aquí está más claro. Si eso no era claro, bueno, esto aún más. Seréis entregados, es decir, los van a traicionar padres, hermanos, parientes. No solamente tus padres y tus hermanos con quienes viven y están cerca a ti, sino parientes, aún tíos, sobrinos, primos, los que están allí también. Y amigos, aún incrédulos que no son familiares, ellos entregarán y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Traidores, los hombres serán así. Y no les importa ser desleales el uno contra el otro. Son traidores. Y así también se levantan contra los justos. Y conocemos que hay hombres así hoy en día y han hecho de esta manera. Hijos se han levantado contra algunos padres de entre nosotros. Aún, como dice la Escritura, de la que duerme a tu lado, cuídate. Como aún maridos se han levantado contra mujeres creyentes. O mujeres contra maridos creyentes. Eso se cumple, son traidores. Sin afecto natural. Dice traidores también Timoteo y luego añade impetuosos. Y un impetuoso semejante a un intemperante es alguien que actúa precipitadamente o alguien alocado, alguien que actúa u obra llevado por sus pasiones. Miren Génesis 49. Génesis 49, versículos 3 y 4. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. ¿Por qué? Dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Impetuoso, hizo este mal. Como también hallamos de aquel hombre malo, en este caso sí, allá en Corintios, que tenía a la mujer de su padre, impetuoso, llevado por sus deseos, por sus pasiones, actuando así precipitadamente. Y aún esto se dice de nuestro hermano Moisés, como también actuó precipitadamente en un momento, cuando él debía hablar a la roca. ¿Qué hizo? La golpeó 2 veces para que saliera agua. Y se dice, hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios acerca de Moisés. Tuvo en ese momento ese ímpetu. Fue impetuoso allí. Y hicieron revelar a su espíritu. Y miren, Proverbios 25. También lo que dice. Versículo número 8. Esto parecido a lo de los intemperantes que hablábamos. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado.
no entres apresuradamente en pleito. Entonces, el sabio tendrá cuidado. Pero los que andan en pleito no les importa. Bueno, caréame pues, nos veremos en el tribunal. No les importa estas cosas. Y también dice en Eclesiastés, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El ímpetu, el reaccionar prontamente. Y el sabio dice, piensa para responder, es prudente. Entonces el necio, el impío, no suelta lo que viene a sus labios. Suelta. Y lo que viene a su pensamiento, y a veces ni siquiera lo piensa, habla y luego es preso de sus palabras. Porque fue así impetuoso. Y miren, hermanos míos, lo que habla de la justicia. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ese es un buen apresuramiento. El no retardarse en guardar los mandamientos del Señor, es decir, ser prontos. Lo contrario que hacen los impíos, ¿qué es? Son presurosos para correr al mal, dice Proverbios 1. Sus pies corren presurosos para correr al mal. Van tras el mal prontamente, corren tras él. Muy rápidamente, no se detienen. Sus pies corren presurosos al mal. Y así hacen los impíos, prontamente hacen el mal y van tras él muy rápidamente. Son muy prestos para lo malo, para la impiedad, para la injusticia, pero para el bien no. No quieren. Luego sigue diciendo, traidores, impetuosos, infatuados. Alguien infatuado es alguien hinchado, alguien necio, alguien inflado. Y en el Salmo 75 también describe quién es un infatuado. El versículo número 4 dice del Salmo 75, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, insensato, un impío, no os enorgullezcáis. No os infatuéis, no os enorgullezcáis. Alguien que es infatuado es uno que está enorgullecido. O alguien que está envanecido. Por eso dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un infatuado es alguien que está enorgullecido. Alguien que está envanecido. Y está así inflado. La soberbia y el orgullo del cual también ya hemos hablado. Pero un infatuado o alguien fatuo también se describe así en Jeremías 10, versículo 8. Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el ley. Un infatuado es un idólatra, conforme a esta escritura. Todos se infatuarán y entontecerán. Embrutecidos son los idólatras. Y hemos mencionado un poco de esto la vez anterior, mis hermanos. Cómo los hombres son idólatras. Perú es un país idólatra. La idolatría. Y miren, la idolatría a las mujeres. La cuarentena se ha extendido hasta el segundo domingo de mayo. El día en que se celebra en esta nación el Día de la Madre. Y por ahí dicen, será un Día de la Madre diferente. Lamentándose por eso. Son sus ídolos. El ídolo de la madre, el ídolo del padre, el ídolo del niño, porque hay el Día del Niño también. Los ídolos que hay en los templos católicos y los sacan de tiempo en tiempo en sus hombros a pasear a sus ídolos. Están infatuados. La idolatría es infatuación. Y, hermanos míos, la idolatría por este país, también como les mencionaba, tengo el orgullo de ser peruano.
Y el Señor ha dicho, no os enorgullezcáis. Y una blasfemia más que olvidaba mencionar la vez anterior. Hay una canción que también están pasando estos días en nuestro país, donde dicen una blasfemia, que a la gloria Dios le cambió de nombre y le puso Perú. Eso es una blasfemia. Es soberbia, es infatuación. No, Dios no le ha cambiado de nombre a la gloria. Perú no es la gloria. Perú es un país lleno de idolatría y de maldad. Por eso hay tanta mortandad. Y el Señor lo ha puesto en uno de los primeros en este lado del mundo. Porque son soberbios, orgullosos. Por eso el Señor está haciendo así. Son idólatras. Pero, mis hermanos, así el Señor está haciendo. Y es justo lo que Él hace. Porque los hombres son así. Y miren la idolatría, la infatuación. Mi hermana María me comentaba esto también que había oído el día de ayer o antes de ayer. El Señor hirió a un ministro de Satanás católico y se recuperó. Aún el Señor no lo ha matado. Ojalá se arrepienta este varón, pero está en su maldad. Pero miren, salía y le pidieron unas palabras acerca de los médicos. ¿Qué piensan de los médicos?, le decía. Y el varón decía, ellos son los verdaderos ángeles. Infatuado. Porque los médicos, nuevamente, como ya hemos dicho antes, son los ídolos ahora en estos días. Son los dioses en estos tiempos. Dios, como a Dagón, les ha cortado las manos y los pies y están allí humillados, no saben qué hacer, pero siguen siendo los ídolos. Y cuales filisteos en el templo de Dagón los siguen levantando. Y el arca de Jehová con su mano sigue humillándoles, no ha cesado su furor, pero ellos siguen ensoberbecidos, infatuados. Porque así se han descarriado, han hecho mal. Y es justo el juicio de Dios. Ahora, por último, el Espíritu Santo dice en Timoteo, el versículo 4 al final, amadores de los deleites más que de Dios, dice. Son amadores de los deleites más que de Dios. Y amados, hoy en día hay una palabra, aún entre los evangélicos, y John Piper la ha hecho muy famoso hoy en día, que es el hedonismo cristiano. Y cuando aquí dice amador de deleite, cuando habla de deleite habla justamente de hedonismo. Amadores de los deleites más que de Dios. Aman más los deleites y no aman a Dios. Aman todo lo terrenal, todo lo que tiene que ver con el aquí y el ahora. Y no piensan en lo eterno. Miren, Proverbios 21, 17. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Cuál deleite? El que ama el vino y los ungüentos. No que esto sea pecaminoso, pero el que lo ama y vive para eso, y quiere conseguir el mejor vino, los mejores vinos, los mejores ungüentos, y está comprando cada vez que sale uno, cada vez que sale otro. Aman los deleites. Y yo ya no sé en qué iPhone y en qué Samsung Galaxy se estará, mis hermanos, pero sale el 10, tenían el 9 y quieren el 10, tenían el 10, sale el 11 y quieren el 11. Aman los deleites, van tras eso. Quieren lo último. Quieren las grandezas y las cosas, como dice el Salmo, demasiado sublimes para ellos. Aman los deleites. Y miren la diferencia. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Pregunta el Señor acerca de Juan. ¿Un hombre de vestiduras delicadas? ¿Qué salisteis a ver? Los que tienen vestiduras delicadas y viven en deleites, dice,
en los palacios de los reyes están. Los que viven en deleites. Hay quienes viven en deleites. Pero miren cómo viven los cristianos. Cómo compara Juan. Un hombre humilde. Cinto de cuero, piel de camello, sencillo. Pero los hombres aman los deleites, quieren estar a la moda. Quieren tener lo último para verse bien. Miren Amós, capítulo 6. Amós 6, desde el versículo 1 al 7, dice: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad. Descended luego a Gad de los filisteos, y ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Y miren cómo lo describe ahora. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Miren, camas de marfil, oye, algo preciado, precioso. ¿Han oído esos hombres? Yo no puedo dormir. Yo no puedo dormir si no es en mi cama. Si no es en mi cama, yo no. Pues ese mi colchón es, oye, ese colchón sí es el colchón. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Quieren tener lo mejor, el mejor deleite. Y gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Tienen las últimas canciones, los últimos remix y todas esas cosas que inventan. La canción de moda. Así. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, más valiosos, lo más preciado. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Les gusta vivir en deleites. Entonces, tú ves a estos hombres así. Miren lo que el Señor ha hecho, amados. Antes de que esta pestilencia llegara a nuestro país, mucho antes de eso, el Señor envió juicio, o ha enviado juicio a Venezuela. ¿Y cuántos venezolanos se vinieron aquí a Perú? ¿Por qué? Hay dificultad para hallar alimentos allá, como la sabemos, porque tenemos testimonio real de nuestros hermanos. Pero se halla, y el Señor no ha dejado desamparado a su pueblo. Pero estos se han venido, ¿por qué? Porque allá no tienen los deleites que aquí en Perú van a tener. Y hemos visto venezolanos en las plazas, cuando hemos ido a predicar, con sus parlantes bailando, con sus mejores celulares y la mejor ropa, y bebiendo y emborrachándose y en sus deleites. Ahora, ¿qué ha pasado? La situación está difícil, dicen aquí en Perú. ¿Y qué están haciendo muchos de ellos? Se están volviendo a pie a Venezuela. No, es que allá no me cobran luz ni agua. Pero acá tienen que pagar. O aquí mismo en nuestro país, ¿cómo los hombres de otras provincias, que no es Lima, los de la sierra y de la selva, menospreciaron sus campos, sus chacras para venir al sueño limeño? ¿Y ahora qué están haciendo? Se están volviendo a la selva y a la sierra. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, por lo menos yo allá tengo mi chacra. La menospreciaron para venir y vivir en deleites en Lima. Los jóvenes que venían a Lima para estudiar aquí y tener dinero, aborreciendo los campos y el trabajo del campo de sus padres, ahora están volviendo para allá. Amadores de los deleites más que de Dios. Y el Señor así haciendo con ellos. Y los empresarios tenían sus cosechas. Y oía a una mujer que le preguntaba: ¿qué pensaste ese domingo cuando el presidente dijo que iba a haber cuarentena?
no iban a haber negocios ni nada, una mujer que vende. No, lo primero que pensé es que, oye, voy a perder mi ganancia, lo que he invertido. Amando el dinero, no buscando al Señor. Y así los evangélicos también les gusta amar los deleites. Y nuevamente, como hemos hablado, los ves allí con sus ternos, con sus trajes bien pomposos y altivos, como el programa de Sujel Michelén, con su mesa, cada uno con su Mac, con su lacto de la manzanita, y todos bien soberbios y altivos. No pueden salir a predicar si no están muchas veces con la camisa y la corbata. Aman los deleites. Aman todas estas cosas. Han amado los lugares de entretenimiento y todas esas cosas. Pero miren lo que hace la piedad. ¿Qué hizo Moisés? Aborreció el llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo los vituperios de Cristo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés aborreció los deleites, amados. Claro, pero estos evangélicos hoy en día le llaman a disfrutar de los deleites y aún de las cosas pecaminosas. No es mi libertad cristiana. Su libertad no es otra cosa que esclavitud al pecado, pero le llaman libertad. Ahora, amados, miren, volvamos a 2 Timoteo, porque nuestro Señor es muy sabio y testifica contra los hombres, por eso los juzga y los castiga así. Miren lo que dice. Miren cómo empieza el versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cómo termina el versículo 4? Amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, se aman a sí mismos y cualquier otra cosa, pero no aman a Dios. Así son los postreros tiempos. Hombres amando a sí mismos o amándose a sí mismos o amando cualquier otra cosa, pero no amando a Dios, que es idolatría. O aborreciendo a Dios y amando más el mundo y las cosas de este mundo. Nuestro Dios es muy sabio. Por eso dice, o se le ama a Él o se le aborrece. O se aborrece la vida, el mundo y aún la propia familia para amarle a Él, o se le aborrece a Él para amar nuestra vida, el mundo y la familia. Solamente dos. Y los hombres impíos son así. No aman a Dios, sino que se aman a sí mismos, aman el mundo y aman a sus parientes. Ahora, amados, debo decir también de que lo que aquí se describe y las maldades que aquí se describen, aún algún creyente puede pecar en alguna de ellas. Como hemos leído el ejemplo de Moisés. Pero aunque peque en alguna de ellas, se va a arrepentir de ese pecado y no va a vivir en esas maldades. Porque no practica el pecado. Es distinto. Pero los impíos, y miren quién es más. Versículo 5. Hablando de hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Los impíos y los apóstatas viven así. No van a cambiar, sino que van tras estas cosas. Y miren, los impíos, con todo esto que está pasando, están diciendo, hay que pensar cómo hemos estado viviendo. Pero ellos no están diciendo esto para volverse a Dios, sino para tener una vida más tranquila. Ahora me doy cuenta de que puedo vivir sin entretenimiento, sin cine, sin ir a los malls, sin restaurantes. Ahora me doy cuenta de eso. Pero en ningún momento salen las palabras, oye, me he dado cuenta que he hecho maldad contra el Señor y debo volverme a Él. Algo puramente terrenal. O como los fariseos, para limpiarlo de fuera del vaso, pero no lo de adentro. Pero los apóstatas están haciendo igual.
Miren, amados, algo que oía de este varón, Miguel Núñez. Tiene una predicación que se llama Volveos a mí, de hace pocos días. Y en ella habla mal de la iglesia porque mete en la iglesia a los apóstatas del Evangelio de la Prosperidad. Ellos no son iglesia, pero los mete allí. Pero luego habla él de algunos pecados de la iglesia, que es el amor al dinero, el entretenimiento, el ir al gimnasio, a los salones de belleza. Óscar Arocha también habla de lo mismo, del amor al dinero, de su apostasía, de sus calumnias a los gobernantes y todo ello. Y hablan de estas cosas. Y dicen, debemos arrepentirnos de ello. Y uno diría, wow, ya han entendido. No. Porque tú ves sus siguientes enseñanzas y ves que están igual. Y peor aún, ¿saben qué, mis hermanos? Esto que está pasando no es que les ha dado a ellos a entender lo mal que han estado, sino, o el mal que han hecho en este tiempo, sino que está dando testimonio de cómo ellos han vivido siempre. Pero ahora que este juicio de Jehová ha venido, ellos tienen miedo porque saben las maldades en las cuales han vivido. Y ahora quieren volverse al Señor supuestamente. Pero no se vuelven en verdad. Siguen en su apostasía y en su engaño. Y dicen, hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. El Señor ha descubierto sus corazones. Porque han vivido en deleites todo este tiempo. Han vivido en esos deleites. Y en pecado, y teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de él. Entonces, eso son los hombres, mis hermanos. Y dicen que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Y habrá hombres así. Y esto se va a intensificar, la maldad irá incrementándose y aumentándose, mis hermanos. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará para buscarle, para hacer justicia y actuará en rectitud y en justicia. Así el Señor nos conserve hasta el fin también. Amén. Oremos al Señor. Señor mío, tu palabra es verdadera, Señor. Ciertamente vemos en estos días el cumplimiento de tus palabras, tiempos peligrosos, Señor, habiendo hombres impíos así, y los que aparentan piedad también, Señor. Mas tú has tenido misericordia de nosotros por Cristo Jesús, porque aún alguna de estas cosas, o muchas de ellas, vivíamos antes en nuestra maldad, mas nos has limpiado, Señor. Muchas gracias, mi Señor. Guarda nuestros pies del mal también, de hacer alguna de estas obras impías, Señor. Y concédenos así crecer en justicia hasta el fin. Amén.